Nadie te enseña que el momento más cruel de tu vida puede comenzar con la simple frase: no nos sirves para nada, mamá. Ese fue el rugido que partió mi mundo en dos. No hubo golpes, solo palabras, y aún así, sentí como mi alma se desgarraba en medio de un centro comercial abarrotado de extraños que fingían no escuchar. No tengo que cerrar los ojos para recordarlo. Cierro el puño y mi piel aún guarda la sombra de esa humillación, el temblor de la vergüenza y el frío de la soledad absoluta. Nunca pensé que el final de todo lo que conocía vendría de la boca de mis propios hijos, las únicas personas en el mundo por quienes yo habría dado hasta el último aliento. Ese sábado, en ese lugar luminoso que olía a café barato y a promesas rotas, mis hijos me dejaron atrás sin mirar dos veces. Mi bolso, con mi teléfono y mi cartera, había quedado en el asiento del coche. Me senté en un banco de metal, temblando, rodeada de risas ajenas, y supe que en ese instante, yo ya no les pertenecía más. Me obligué a respirar profundamente. Sabía que si empezaba a llorar, no podría parar nunca. Había algo definitivo en esa humillación pública, algo que arrastraba años de pequeñas derrotas, palabras no dichas, sueños abandonados. Sentí el peso invisible de todas las veces que callé para no incomodar, que consentí por miedo a perderlos. Ahora, frente a la evidencia brutal del abandono, entendí que ya estaba perdida desde mucho antes. Tal vez te preguntarás cómo llegué a este punto. Yo también me lo pregunté mientras la tarde caía y las luces del centro comercial titilaban como testigos indiferentes. La verdad es que esto no empezó hoy, ni siquiera ayer, se fue construyendo de a poco, ladrillo tras ladrillo de resignación y silencio. Permíteme contarte, lector, cómo una mujer puede dejar de reconocerse en el espejo por intentar ser lo que los otros esperan de ella. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta este momento. Sí, antes de ese sábado había señales, grietas diminutas en la fachada de nuestra familia. Recuerdo a mi padre diciendo: una mujer fuerte sabe cuándo mostrar su poder y cuándo esconderlo bajo la piel. Yo elegí esconderlo, convencida de que así me ganarían amor. Qué ingenua. Mientras estaba sentada sola, sin dinero, observé mis manos vacías y sentí miedo real por primera vez en décadas. No era miedo a la pobreza, ni a la soledad física. Era el miedo de descubrir que nunca había sido suficiente, que todos mis sacrificios, todas mis noches de desvelo, no habían valido nada para ellos. Era el miedo a comprender que había fallado, pero no como madre, sino como mujer ante mí misma. De reojo veía a otras familias pasar, risas, abrazos, conversaciones tan banales y al mismo tiempo tan poderosas. Yo, en cambio, era invisible incluso para mis propios hijos. Las lágrimas luchaban por salir, pero algo dentro de mí, una chispa silenciosa, se negó. Basta, me dije, basta de intentar encajar en un molde que me estaba asfixiando. En ese banco duro, tomé una decisión. No iba a permitir que esa fuera la última imagen de mí misma, humillada, rota, mendigando migajas de afecto a quienes no sabían siquiera valorar mi existencia. Quizá no tuviera casa ya, ni dinero, ni siquiera un lugar al cual regresar esa noche, pero me quedaba algo infinitamente más valioso: la dignidad. No te imaginas cuántas veces revisé en mi mente las escenas de mi vida, buscando el momento exacto en que me perdí. Fue un proceso lento. Primero fue la maternidad, después el matrimonio, y finalmente el cansancio. Me di cuenta de que me había convertido en la sombra de lo que alguna vez soñé ser, pero allí, sola y sin apoyo, por primera vez en años, sentí una punzada de libertad. Era dolorosa, sí, pero también brutalmente honesta. Me quedé sentada hasta que la noche cayó y el centro comercial cerró sus puertas. Nadie se acercó a preguntarme si necesitaba algo. Los empleados me miraban de reojo, con esa mezcla de pena y fastidio reservada para los náufragos sociales. Caminé hasta la salida, arrastrando los pies. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro y, por primera vez, me forcé a mirar hacia adelante en vez de buscar a quién seguir. No entendí todo en ese momento, pero sentí que la rabia y el dolor se transformaban en algo nuevo: determinación. Ya no quería volver a casa, ni a esa vida de silencios. Quería, por fin, ser protagonista de mi propia historia. Mientras avanzaba bajo las luces titilantes de la calle, juré que ningún hijo, ningún hombre, volvería a dictar el valor de mi existencia. Aquella noche, en la más absoluta soledad, comenzó mi verdadero despertar. Pero lo peor, y lo mejor, aún estaba por venir, porque la mayor traición no fue la de mis hijos, la mayor traición fue la mía, la de haberme olvidado de quién era, y el primer paso para salir del abismo era
Simplemente, recordar. Recordarme, así empezó todo. Jamás imaginé que el origen de mi fortaleza estuviera tan cerca de mis propias cicatrices. Nací en un pequeño pueblo donde el viento arrastraba el polvo de las promesas rotas y los vecinos saludaban desde la distancia, sin mirar a los ojos. Fui la menor de 5 hermanos, la única hija mujer en medio de una familia convencida de que la ternura era debilidad. Mi infancia, a diferencia de lo que muchos suponen, no estuvo forjada en juegos ni en risas, sino en silencios y mandatos inquebrantables. Mi padre acostumbraba a llegar a casa con el rostro endurecido por el trabajo y las manos llenas de heridas. Solía sentarse en su sillón de cuero raído y, sin decir palabra, me llamaba con un gesto seco de la cabeza. Me enseñó a distinguir el valor de los actos por encima de las palabras. Las mujeres deben ser fuertes, pero prudentes, murmuraba entre dientes mientras afilaba su navaja o limpiaba sus botas. Mis hermanos, ruidosos y explosivos, competían por su atención, pero yo solo deseaba comprensión. Mi madre se desvivía por mantener la armonía del hogar, aunque en sus ojos se notaba el cansancio de quien ha callado demasiado. Me observaba con una mezcla de orgullo y resignación cada vez que ayudaba a esconder sus lágrimas tras las puertas. Creo que fue ella quien, sin saberlo, abonó las raíces de mi resistencia. Nunca la vi quebrarse del todo, incluso cuando recibió palabras hirientes o miradas cargadas de reproche. Crecí aprendiendo a observar antes de hablar, a escuchar antes de responder. Me volví experta en adivinar deseos ajenos, en prever tormentas a partir de susurros. Supongo que ese entrenamiento silencioso moldeó mi carácter hasta hacerme invisible a mis propios deseos. La obediencia, en mi casa, era una virtud celebrada. Yo era una sombra diligente, inquieta por no fallar. Con el tiempo, la escuela se convirtió en un refugio precario. Allí, la curiosidad era permitida, y las reglas no apretaban tanto como los silencios domésticos. Me destacaba en las clases, sobre todo en literatura. Los libros eran pasadizos secretos que me ofrecían otras vidas posibles, otras madres, otros padres. Sentía que, a través de sus páginas, mi voz callada encontraba ecos lejanos de quienes también desearon romper sus cadenas. Al llegar la adolescencia, empecé a sospechar que poseía una fuerza distinta a la sumisión. Lo notaba en los pequeños actos de rebeldía, un cabello suelto, una respuesta inesperada, un examen sobresaliente. Sin embargo, cada intento de afirmación era rápidamente sofocado por la mirada firme de mi padre o el suspiro de mi madre. Me refugié entonces en el trabajo, lavé, cociné, limpié, aprendiendo a hacer lo correcto antes de que se me pidiera. Complacía a todos menos a mí. Recuerdo la primera vez que sentí un deseo genuino, escribir sin que nadie leyera mis palabras. Guardaba un cuaderno debajo de la almohada, donde volcaba pensamientos y sueños prohibidos. Allí me imaginaba viajando, estudiando lejos, viviendo una vida propia. Pero pronto, por miedo a ser descubierta y castigada con el silencio, quemé esas páginas en la estufa de la cocina una tarde gris de invierno. Supe entonces que la libertad tiene un precio y que yo, en aquel momento, no estaba dispuesta a pagarlo. Con 17 años, llegó a mi vida la promesa de un futuro distinto. Un hombre mayor, con modales suaves y mirada triste, empezó a cortejarme en la iglesia. Mi madre depositó en él toda su esperanza, mi padre le dedicó un apretón de manos y una advertencia muda. Yo, ansiosa por escapar de la monotonía y el encierro, acepté su interés, creyendo que ese era el sendero hacia una existencia menos limitada. La boda fue sencilla. Las flores no lograron disimular la sensación de irreversibilidad que me oprimía el pecho. Abandoné la casa de mi infancia con una mezcla de alivio y vértigo, convencida de que el matrimonio sería sinónimo de libertad. La realidad me aguardaba. Tras la puerta, paciente y amarga, al inicio, mi esposo parecía un hombre gentil. Me escuchaba, me hablaba de las cosas que soñaba hacer, de las tierras al otro lado del país, de una familia construida desde el amor y el respeto. Me dejé envolver por su voz suave y sus promesas de días mejores. Sin embargo, con el paso de los meses, las expectativas se transformaron en costumbre, y la costumbre en reproche. La llegada de mis hijos, primero una niña, luego 2 niños. No fue suficiente para llenar el vacío que se instaló en nuestro hogar. Al principio me sentí poderosa, necesaria, como si al traer vida al mundo pudiera reescribir mi propia historia.
Pero pronto me descubrí repitiendo los gestos de mi madre, ocultando insatisfacciones, barriendo decepciones bajo la alfombra, retirándome a la cocina con los labios apretados. Mi esposo, antes cariñoso, empezó a distanciarse. Se refugiaba. En el trabajo, en los amigos, en el periódico que leía a la hora de la cena. Las conversaciones se hicieron más breves, las caricias más esporádicas, las miradas menos atentas. Empecé a comprender que había cambiado un tipo de cárcel por otro más elegante, más silencioso incluso. Mis hijos eran mi razón de vida, pero también mi ancla. Por ellos, acepté callarme una vez más. Con el tiempo, la rutina se volvió ley. Yo, que creía tener el mundo a mis pies, pasé a vivir pendiente de horarios, tareas y caprichos ajenos. Aprendí a leer las señales del desgaste, la forma en que mi esposo me evitaba, como mis hijos tomaban mi presencia por sentada. En las reuniones familiares, ocupaba siempre el lugar más lejano, entregando comida y sonrisas antes de sentarme, como si mi única función fuera servirlos. A pesar de todo, alguna fibra interior se negaba a perder la esperanza. Anhelaba ser vista, reconocida, amada sin condición. Pero cada vez que intentaba expresar mi fatiga o mi tristeza, encontraba puertas cerradas, oídos ausentes. Era como si hubiera firmado un pacto de invisibilidad a cambio de un techo. Mi voz se iba apagando. Un día, mientras lavaba los platos, escuché a mi hija burlarse de mí ante sus amigos. Mi madre solo sabe limpiar, dijo, entre risas. No quise enfrentarla, el dolor era tan familiar que casi resultaba cómodo. Me limité a sonreír, fingiendo no escuchar. Pensé que con el tiempo, los sacrificios serían comprendidos, que alguna tarde recibiría una palabra de gratitud, una caricia inesperada. Pero esa tarde nunca llegó. Con cada humillación, me fui distanciando, construyendo muros invisibles entre mi corazón y quienes decían quererme. Empecé a notar que, en mi afán de agradar, había perdido el respeto. Ya no era la figura fuerte y digna de mi infancia, sino una presencia útil y abnegada, siempre disponible, nunca apreciada. A pesar de los años, el eco del pasado seguía resonando en mi interior como un tambor lejano. Las palabras de mi padre volvieron a mi memoria: la fortaleza no se muestra, se reserva para los días difíciles. Ahora entiendo el peso de esa enseñanza. Mi fortaleza había sido enterrada bajo capas de miedo y conformismo, esperando el momento de salir a la luz. La niña que fui, la joven que soñó, y la mujer que sobrevivió a su propia historia, convivían en mi pecho, exigiendo su lugar. Y aunque durante mucho tiempo creí que esa mezcla de voces era una debilidad, en realidad era el germen de mi renacimiento. El eco del pasado me hizo comprender que tenía todo para empezar de nuevo, aunque en ese instante lo único que quería era desaparecer. Aún no sabía todo lo que tendría que perder antes de volver a encontrarme. El primer gran engaño al que una mujer puede someterse es creer que la bondad garantiza afecto. En mi juventud, ese pensamiento se instaló en lo más profundo, como un secreto suave y letal. Recuerdo el inicio de mi vida matrimonial con una mezcla de temor y esperanza, los dos ingredientes que, sin saberlo, cocinarían la fragilidad de mi mundo. Aquel hombre, que se presentaba atento y medido, traía consigo un aire de promesa. Era de esos que no levantan la voz, pero dejan claro cuando algo no les agrada. La convivencia, en un principio, pareció una traslación de la rutina que había conocido en casa de mis padres, todo en su lugar, cada gesto predecible, ningún sobresalto aparente. Me sentía a salvo de ruidos y tempestades, convencida de que la calma era la verdadera felicidad, pero pronto descubrí que esa tranquilidad era una ilusión. Mi esposo, aunque nunca usó palabras crueles, administraba silencios como castigos. Bastaba una mínima desviación de su orden esperado para que se retirara tras muros de indiferencia. Cada noche, al sentarnos frente a la mesa, el bullicio del día desaparecía, reemplazado por frases cortas, preguntas funcionales, y una desconexión sutil que me descolocaba. Lo más doloroso no fue la ausencia de grandes conflictos, sino la erosión lenta y silenciosa. Aprendí a intuir sus estados de ánimo y a adaptarme de forma casi instintiva. Si advertía el ceño fruncido, evitaba ciertas conversaciones. Si notaba sus pasos más lentos al llegar, aceleraba la preparación de la cena, temiendo que una demora mínima bastara para sumirme en una noche helada de mutismo.
Me convertí en una intérprete de sus gestos, en una vigilante de sus emociones, sin entender que al hacerlo, abandonaba las mías. Los años pasaron entre embarazos, mudanzas y fiestas de cumpleaños sin fotos. Cuando nació mi primera hija, sentí una bocanada de orgullo y vértigo. La niña trajo luz, sí, pero también responsabilidades abrumadoras, el peso de saber que cada decisión mía tendría un eco en su existencia. Me aferré a la maternidad. Como si fuera un título de nobleza, la credencial capaz de darme un lugar en el mundo. Hacía listas mentales de todo lo que debía hacer para no defraudarla, alimentarla bien, protegerla de enfermedades, leerle cuentos en voz baja antes de dormir. Mi esposo, por su parte, se mantenía en la periferia de la crianza. Participaba solo cuando se trataba de imponer límites o festejar algún logro escolar. Para él, el amor era un contrato, cumplir lo pactado sin extralimitarse. Poco a poco, la ternura que alguna vez creí descubrir en sus gestos desapareció, reemplazada por normas y agendas. Cualquier intento mío de acercamiento emocional era recibido con una barrera amable, pero infranqueable. Empecé a pensar que la cercanía no era algo natural, sino una concesión que debía ganarme a pulso diario. Con la llegada de los otros 2 hijos, esa dinámica se intensificó. Las noches se volvieron aún más largas, los días infinitos. El cuidado de los niños ocupaba cada rincón de mis pensamientos. Me volví experta en anticipar desvelos y resolver problemas cotidianos. Aprendí a fingir sonrisas en la escuela, a felicitar cada dibujo con el entusiasmo que se espera de una madre ejemplar, a delegarme a un segundo plano cada vez que mi esposo necesitaba espacio. Nunca faltó una comida, nunca se perdió una prenda bajo mi vigilancia. A cambio, solo recibía reconocimiento en forma de rutinas cumplidas, la casa limpia, los deberes de los niños listos, la ropa planchada al caer la tarde. Mis hijos crecieron creyendo que el mundo era un engranaje perfecto, que la limpieza y el orden eran pruebas de amor materno. Durante años, me esforcé en enseñarles que el respeto y la solidaridad eran valores innegociables. Pero, sin saberlo, les mostré también el peligro de una entrega absoluta, que la madre era invisible, imprescindible para el funcionamiento del hogar, pero prescindible para cualquier otro tipo de vínculo emocional. Cuando mis hijos entraron en la adolescencia, comenzaron a mirarme con la misma distancia de su padre. Ya no buscaban abrazos después de una caída, ni risas en la mesa. Empezaron a cuestionar mis decisiones y a rechazar mis consejos con un desdén que, al principio, atribuía al crecimiento natural. Pero con el tiempo, ese rechazo se transformó en desprecio sutil. No lo decían con palabras, todavía no, pero yo sentía el menosprecio en cada mirada que evitaba la mía, en los portazos, en el hecho de que solo me necesitaban cuando algo fallaba. En aniversarios y celebraciones, me encargaba de todo mientras el resto disfrutaba. Preparaba tortas, envolvía regalos, organizaba juegos, limpiaba después del caos. Nadie reparaba en el esfuerzo, ni en el cansancio que arrastraba cada mañana después de una noche de insomnio. Cometí el error de pensar que la entrega férrea era suficiente para ser amada. Con el tiempo, comprendí que el amor condicionado es un abismo. Por más que te acerques, la otra orilla siempre se aleja. Las primeras grietas de mi matrimonio aparecieron después de 2 décadas juntos. Mi esposo empezó a pasar aún más tiempo fuera de casa. Sus explicaciones eran vagas, sus justificaciones, mecánicas. Me decía que necesitaba estar al tanto de los negocios, que esas ausencias eran por el bien de todos. Al principio, la duda se coló entre mis pensamientos, pero el cansancio ganaba siempre. Prefería no indagar, no pedir ni exigir. Temía perder lo poco que creía tener. Un día, en el supermercado, escuché a mujeres de mi edad hablar de viajes, de sueños propios, de reconstruirse después de un divorcio. Me sentí excluida, una extraña en un universo de mujeres que habían aprendido a priorizarse. En ese momento, algo en mí se agitó. Un impulso antiguo, casi olvidado, reclamó espacio. Recordé mi cuaderno secreto, mis pequeños anhelos olvidados. Pero enseguida volví a neutralizar ese impulso. Eso no es para mí, me repetí. El ciclo se perpetuaba. Ellos crecían, mi esposo se alejaba, y yo seguía esperando que el amor, algún día, fuera suficiente. Guardaba en mi interior una mezcla de rabia y resignación. En las noches de desvelo,
cuando el silencio era tan denso que podía cortarse, repasaba mentalmente todas las cosas que había postergado, los sueños que se disolvieron en sacrificios. Los sí que quise decir pero jamás pronuncié. Con el paso del tiempo, mi figura se desdibujó frente a los ojos de quienes más amaba. Mi hija, convertida en adolescente desafiante, comenzó a despreciar mis orígenes, a burlarse de mis valores tradicionales. Los varones, cada uno con sus batallas, aprendieron a demandar sin agradecer. Mi esposo, por su parte, ya solo compartía conmigo cuentas de gastos y listas de pendientes. El hogar que había construido se convirtió en un escenario donde yo era, al mismo tiempo, la escenógrafa y la invisible. El amor era un deber, jamás un derecho. En ese clima enrarecido, cualquier intento de reclamar espacio era visto como un egoísmo imperdonable. Si pedía un momento de respiro, se me acusaba de fría o desinteresada. Si planteaba una idea diferente, se minimizaba con frases tajantes. Mis necesidades, para ellos, eran apenas una molestia pasajera. Aprendí a callar, a no molestar con mis sueños rotos. Me convencí de que mi función era contener, reparar, silenciar. La decepción, silenciosa y constante, se instaló dentro de mí como una enfermedad crónica. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de una vida que no elegí realmente. Me convertí en una espectadora de mi propio destino, viendo cómo se desdibujaban mis colores, cómo la luz de mi juventud era absorbida por la grisura de la entrega incondicional. Seguía esperando el día en que alguna palabra, algún gesto, me devolviera la certeza de que todavía era valiosa. La realidad, en cambio, me enseñó que el amor condicionado es el arma perfecta del desprecio. El precio de mi obediencia fue el olvido. El premio de mi generosidad, la indiferencia. Aún así, durante años, seguí convencida de que la recompensa llegaría, que el reconocimiento estaba tan solo un sacrificio más adelante. Me equivoqué. El desencanto no llega con estruendo, sino con el murmullo constante del desprecio cotidiano, hasta que se filtra por las grietas del alma y lo invade todo. El espejismo de mi hogar como refugio seguro se resquebrajó poco a poco, arrastrando consigo los últimos vestigios de optimismo. Ya no podía engañarme, mi lugar se había convertido en una especie de frontera invisible, donde mi presencia era funcional pero jamás bienvenida. Mis días transcurrían entre rutinas repetidas hasta el hartazgo. A primera hora, la casa aún parecía dormida, envuelta en una calma que anticipaba el bullicio. Me refugiaba en los quehaceres, alineando tazas, revisando mochilas, preparando desayunos sin esperar ni siquiera un gracias. Las voces de mis hijos, nítidas y ajenas, llenaban los pasillos, sus demandas siempre urgentes me hacían sentir un engranaje, una pieza más del mecanismo familiar. El afecto, si llegaba en algún momento, era fugaz y forzado como una escena ensayada. La percepción de exclusión se volvió palpable. Durante las reuniones familiares, mi esposo relataba con orgullo los logros de nuestros hijos, desempolvando anécdotas en las que yo siempre era un segundo plano silencioso. Los cumpleaños se convirtieron en maratones de trabajo disfrazadas de festejo. Nadie notaba mi agotamiento, ni la forma en que disimulaba las lágrimas al limpiar los restos de pastel una vez que todos se retiraban a sus habitaciones. En el vecindario, las mujeres solían reunirse para conversar en el parque. Yo me acercaba, pero rara vez participaba. Allí, entre confidencias entrelazadas de risas, me convertía en un fantasma, alguien cuya existencia pasaba casi inadvertida. Mi voz se apagaba. Antes de emitir sonido alguno, atrofiada por los años de autocensura. Inevitablemente, acababa observando desde la distancia, preguntándome en qué momento aprendí a desaparecer. A medida que mis hijos crecían, la distancia emocional se transformó en un abismo. Cada uno había creado un universo autónomo, donde yo era apenas una figura borrosa. Si intentaba opinar sobre sus decisiones, recibía respuestas cortantes o, aún peor, miradas vacías que me desarmaban. Supe entonces que el respeto no se mendiga, ni se impone, se conquista en el día a día, y yo lo había perdido hacía mucho tiempo sin darme cuenta. Recuerdo una tarde de domingo especialmente amarga. Había dedicado horas a preparar una comida especial, ilusionada con la posibilidad de compartir un momento distinto. Cuando por fin se sentaron todos a la mesa, la conversación giró en torno a asuntos que desconocía o que, simplemente, me estaban vedados.
Cada intento mío de sumarme era interrumpido, desplazado por comentarios y bromas internas. Mi esposo, en lugar de incluirme, reforzaba esa distancia con silencios deliberados o pequeñas correcciones públicas. Terminé el almuerzo antes que nadie, recogí los platos y me refugié en la cocina, tragando la amargura junto con el sonido lejano de las risas. El hogar, ese espacio que alguna vez soñé como un remanso, se había transformado en territorio hostil. Las paredes, antes testigos de mis esperanzas, ahora solo devolvían ecos de reproches y desdén. Nada de lo que hacía era suficiente. Si atendía a uno, el otro se quejaba. Si intentaba complacer a todos, nadie se daba por satisfecho. La desigualdad se volvió norma, cualquier error mío era amplificado, mientras que sus descuidos pasaban inadvertidos, las humillaciones adquirieron formas sutiles. El tono condescendiente de mi esposo al corregirme frente a los niños. Las bromas pesadas de mis hijos acerca de mi manera de vestir, de hablar, de no entender nada. Las veces que mi opinión era descartada incluso en decisiones menores, como elegir la película del viernes por la noche o la comida del sábado. Comencé a sentirme ajena a mi propio entorno, como una visitante incómoda, relegada a mirar desde lejos lo que ayudé a construir. La soledad se volvió mi aliada involuntaria. A falta de palabras que me conectaran con los demás, me refugié en los detalles, el aroma del pan recién horneado, la textura del mantel, el olor a hierba mojada en el patio después de la lluvia. Allí, en el silencio impuesto, empecé a reconstruir mis recuerdos, a buscar algún vestigio de la joven que fui. Pero cuanto más escarbaba, más me dolía reconocer cuánto había renunciado en nombre de un amor que nunca fue recíproco. No fue una única escena, sino una acumulación de desprecios, lo que terminó erosionando mi autoestima. Mi esposo, cada vez más distante, limitaba las conversaciones a temas prácticos. Mis hijos, sumergidos en sus propios intereses, me utilizaban como una especie de asistente personal, invisible fuera de sus necesidades inmediatas. Un día, harta de esta dinámica, reuní valor para plantear una salida juntos, una simple caminata por el parque. La respuesta de mi hija fue un suspiro exasperado, la de mi hijo menor un rotundo no, y la de mi esposo un encogimiento de hombros que sentí como una bofetada. Empecé a sospechar que mi aparente tranquilidad era, en realidad, resignación. Miraba mi reflejo en el espejo y apenas reconocía el rostro cansado, los ojos apagados, los labios apretados en un rictus perpetuo de contención. Había olvidado cómo reír a carcajadas, cómo llorar sin culpa, cómo soñar sin pedir permiso. Mi mundo se había reducido a cumplir expectativas ajenas, a sobrevivir en una rutina que me asfixiaba. La grieta definitiva se produjo una noche en la que escuché a mis hijos, desde otra habitación, hacer comentarios despectivos sobre mí. No era la primera vez, sin embargo, esa noche sentí que algo se quebraba para siempre. Relataban con sorna cada una de mis costumbres, imitaban mi voz, exageraban mis manías domésticas. Pensé en enfrentarles, en exigirles respeto, pero el miedo a provocar un conflicto mayor me paralizó. Me senté en la oscuridad, sintiéndome más sola que nunca. Desde entonces, los momentos de humillación se volvieron cotidianos, correcciones frente a los amigos, reproches por cualquier nimiedad, risas que se apagaban en cuanto entraba a la habitación. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de mi lugar secundario. Una tarde, al regresar de hacer las compras, encontré la puerta trasera trabada. Golpeé varias veces hasta que uno de mis hijos, fastidiado, vino a abrirme como si fuese una molestia inesperada. Ese día comprendí que mi presencia no era solo innecesaria, sino a veces hasta molesta para ellos. Poco a poco, mi corazón fue endureciéndose. Si al principio buscaba una explicación, después opté por la indiferencia protectora. Aprendí a no esperar nada, a no ilusionarme con gestos que nunca llegarían. El cansancio se volvió compañero constante, pero, paradójicamente, también me dio una especie de libertad interna. De algún modo desperté a la idea de que tal vez debía soltar, dejar de luchar por un lugar en un espacio que ya no me pertenecía. Mantuve la rutina porque, en lo profundo, temía el vacío más que la tristeza. Pensaba que, si renunciaba a mi rol, perdería incluso la poca identidad que me quedaba. Sin embargo, vivir así era como caminar descalza sobre cristales, cada día, una herida nueva, y aún así, la esperanza de encontrar algún rincón seguro.
desde dónde volver a empezar. El día en que fui testigo de mi hija burlándose de mí ante sus amigos, no sentí rabia. Sentí un cansancio infinito, una suerte de resignación tranquila. El gesto altivo de la joven que yo había criado, el tono sarcástico al referirse a mi trabajo doméstico, la risa cómplice de quienes la escuchaban, todo aquello me resultó tan ajeno como una película antigua que uno ve solo por costumbre. No respondí, ni siquiera lloré. Fue el momento en que supe, con certeza, que mis esfuerzos estaban condenados al desdén. En la soledad que siguió, algo dentro de mí comenzó a rearmarse. El dolor tenía otra textura ahora, dejaba de ser lanza y se convertía en armadura. Las humillaciones, lejos de destruirme, me fueron curtiendo. Descubrí que, tras cada desdén, quedaba menos espacio para el autoengaño y más campo fértil para una rebeldía silenciosa. Era un primer paso, tal vez invisible para el resto, pero decisivo para mí, el reconocimiento de que yo merecía algo distinto, aunque aún no supiera cómo ni cuándo llegaría. La ilusión de familia feliz se había evaporado. Solo me quedaba la verdad desnuda y áspera. Mi vida no sería nunca lo que soñé, pero aún podía decidir que no seguiría siendo lo que otros esperaban. Era tiempo de empezar a mirarme con otros ojos, aunque todavía me costara pronunciar la palabra valor. El miedo fue cediendo el paso a una curiosidad que no sentía desde que era joven. ¿Qué quedaría de mí, ahora que la ilusión se había roto? En ese vacío, empezó a emerger, débil pero firme, una voluntad nueva. Una necesidad de poner fin al desgaste y reclamar mi derecho a existir. Vivía en una especie de penumbra voluntaria. Había aprendido a sobrevivir entre murmullos y miradas esquivas, aparentando que todo estaba bajo control. Pero debajo de esa superficie tranquila, se gestaba un desmoronamiento silencioso. Lo que aún no comprendía era que los lazos más cercanos, esos que deberían ser abrigo, también pueden ser filosos como cuchillas, capaces de herir sin dejar marcas visibles. Los primeros signos de traición fueron como brisas heladas en verano. Inesperados, incómodos, imposibles de ignorar. Una tarde, mientras ponía orden en la sala después de una de tantas visitas familiares, descubrí sin querer una conversación abierta en el portátil de mi hijo menor. Frases sueltas, entre risas y confidencias, en las que describía mi dedicación como ridícula, y se refería a mí como una sirvienta. El dolor fue inmediato, ese sabor amargo en la boca que deja toda sombra de decepción. Cerré la pantalla con un temblor en las manos, sintiéndome extranjera en mi propia casa. Desde ese momento, comencé a observar con otros ojos. Cada comentario, cada gesto, cada carcajada a mis espaldas cobraba un significado distinto. Mi hija, antes cariñosa, ocultaba bajo su rebeldía un desprecio apenas disimulado. Supe de sus burlas cuando una vecina me relató, con falsa ingenuidad, cómo la había escuchado imitando mi forma de andar y hablar. El orgullo se me quebró en pedazos diminutos. Mi esposo, siempre distante, mantenía un ritual matutino que no permitía interrupciones. En una ocasión, olvidó su teléfono sobre la mesa y, al intentar devolvérselo, vi sin querer una notificación de un mensaje reciente. En la pantalla, el nombre de una mujer desconocida y palabras demasiado íntimas como para no sospechar. El frío recorrió mi espina, pero no lo confronté. A esas alturas, la traición ya no era un relámpago, sino lluvia persistente. La rutina se transformó en una vigilancia sutil. Sin proponérmelo, registraba pequeños detalles, el cambio en los horarios, las conversaciones silenciadas al entrar yo en la habitación, los mensajes borrados, las excusas vagas para justificar ausencias cada vez más frecuentes. Me volví una espectadora involuntaria de mi propio naufragio, atrapada entre la necesidad de saber y el terror de confirmar mis peores sospechas. Un día, al revisar la ropa sucia antes de ponerla en la lavadora, hallé un recibo escondido en el bolsillo de la chaqueta de mi esposo. Era de un restaurante elegante, fechado un miércoles por la tarde, cuando él me había asegurado estar en una reunión de trabajo. El desconcierto inicial dio paso a una resignación profunda. No sentí rabia, sino una suerte de fatiga infinita. Como si todas las piezas encajaran por fin en un rompecabezas macabro. Mis hijos colaboraban en esa indiferencia orquestada. Noté que hacían planes a mis espaldas, motivados por una especie de complicidad hostil. Un día, al volver de hacer las compras, escuché sus voces desde el pasillo, discutían sobre un viaje,
calculaban gastos, mencionaban la posibilidad de vender la casa. Se callaron al notar mi presencia, y el aire se volvió denso. Fingí no oír nada, temerosa de descubrir hasta dónde llegaba su desapego, me volví invisible por supervivencia, dejando de preguntar para evitar respuestas que no quería escuchar. Sin embargo, cada silencio de ellos era un nuevo clavo en el ataúd de la confianza. Los vi crecer desinteresados por mi dolor, ajenos a cualquier sacrificio pasado. Sus prioridades eran claras: bienestar propio, independencia a cualquier precio, incluso si eso implicaba mi borrado gradual del escenario familiar. En las noches, el insomnio era mi único confidente. La mente repasaba escenas recientes y antiguas, buscando el instante exacto donde todo empezó a desmoronarse. Recordé una Navidad en la que, después de preparar una cena laboriosa, nadie levantó la vista para agradecer. Pensé en las vacaciones truncadas, los cumpleaños olvidados, las discusiones evitadas por miedo a romper la aparente paz. Mi existencia giraba alrededor de su comodidad, y en retribución, recibía solo distancia. La traición absoluta llegó un viernes por la tarde. Mi esposo, ajeno a toda sospecha, anunciaba con voz neutra que los niños necesitaban espacio, y que lo mejor era que yo pasara un tiempo fuera, en casa de una tía lejana. El argumento era la tranquilidad del hogar, como si mi presencia fuera un estorbo. Comprendí entonces que no era una sugerencia, sino una sentencia. Aceptar implicaba ceder, negarme significaba el conflicto abierto. Opté por la estrategia más antigua, el silencio. No dije palabra, recogí algunas pertenencias y salí, aparentando una dignidad que ya casi no me pertenecía. Dormí en un sofá ajeno, rodeada de la soledad de quien ha sido exiliada por los suyos. La tía, amable pero distante, no preguntó nada. Me tendió una frazada y me deseó buenas noches. El frío, esa noche, fue distinto. Al regresar, encontré que mi cuarto había sido ocupado por mi hija, y varias de mis cosas habían desaparecido. Nadie explicó nada. Apenas se notó mi presencia. Mi esposo, refugiado en el periódico, murmuró que así es mejor para todos. La herida se hizo irreversible, el cerco se cerraba a mi alrededor. Sentí entonces un vértigo nuevo, mezcla de miedo y desilusión. Ya no se trataba solo de infidelidades o desprecios, era el desarraigo absoluto. La expulsión sistemática de mi propia vida. Veía a mis hijos organizar actividades que me excluían, compartir secretos a mis espaldas, celebrar mi ausencia como una liberación. El mensaje era claro: no era bienvenida. Empecé a perder peso. Las ojeras se profundizaron, la piel se volvió más opaca. En el supermercado, una vecina me preguntó si estaba enferma. Respondí que no, aunque en realidad lo estaba. Padecía una soledad devastadora, un abandono que no deja señales físicas pero corroe hasta el último rincón del alma. En la calle, me encontré varias veces con madres que paseaban con sus hijos pequeños. Observaba esas escenas con una nostalgia punzante, recordando los abrazos tibios de la infancia, la ilusión de ser indispensable, el lazo único entre madre e hijos. Ahora sabía que ese amor podía desdibujarse hasta volverse indiferencia. Las traiciones, lejos de ser explosivas, se multiplicaban en pequeñas dosis diarias. Un comentario mordaz, una puerta cerrada, una cuenta bancaria que de pronto ya no controlaba. Mis hijos gestionaban sus asuntos sin avisarme, tomaban decisiones sobre la casa, organizaban salidas y omitían deliberadamente involucrarme. Cada omisión era una puñalada discreta, confirmando mi papel secundario. Incluso los vecinos empezaron a percibir mi ausencia. Notaban que ya no participaba en las reuniones ni en las fiestas del barrio. Algún curioso preguntaba por mí, pero mis hijos despachaban las preguntas con evasivas. La invisibilidad se volvía total. Solo quedaban las paredes y mi propio reflejo, que ya ni siquiera me reconocía. Mi esposo culminó el ciclo con una declaración tajante: no hay vuelta atrás. Había tomado decisiones que me excluían, convencido de que el bienestar de los chicos pasaba por apartarme. No discutí. Había entendido, por fin, que la batalla era inútil. Toda esa sucesión de engaños y traiciones me produjo un efecto inesperado. Dejé de esperar reparación, disculpas o milagros. Si bien la tristeza me corroía,
también comenzó a germinar una semilla de libertad. La certeza de que había tocado fondo me permitía, por primera vez en años, mirar hacia adentro y preguntarme si merecía esa condena. La respuesta, silenciosa pero firme, fue no. El desprecio fue el detonante que necesitaba para empezar a reunir fuerzas. Ya no era cuestión de rogar ni de suplicar amor. Ahora se trataba de sobrevivir a la caída, de reinventar el sentido de una vida que, aunque mutilada, aún me pertenecía. En esa soledad absoluta, empecé a recuperar algo olvidado, mi instinto de conservación. Y aunque aún no lo sabía con certeza, esa semilla sería mi salvación. No existe sonido alguno cuando el corazón finalmente se endurece. La transformación sucede en la penumbra, lejos de las miradas ajenas, y es casi imperceptible. Apenas un día descubres que el dolor ha mutado, que el miedo, al perder sentido, da paso a algo distinto, una fuerza callada que crece en el centro del pecho. Así comenzó mi redención, no con gestos heroicos, sino con pequeños actos de rebeldía silenciosa. Los días, aunque iguales en su apariencia, se impregnaban de un matiz nuevo. La rutina tediosa, que antes me agobiaba, se convirtió en terreno de observación. Cada mínimo detalle fue replanteado. Empecé a cuidar de mí como quien cuida una herida nueva, con delicadeza, sin prisa. Me propuse cambiar hábitos mínimos. Levantaba la cabeza al pasar por el pasillo, sostenía la mirada cuando alguno de mis hijos me ignoraba. Si alguien levantaba la voz, respondía en voz baja, pero sin bajar los ojos. Cambié el orden de los objetos, modifiqué la disposición de los muebles. Me apropié nuevamente de mis espacios, aunque ellos intentaban desplazarme. Guardaba para mí tazas limpias, una pequeña porción de café preparada solo para disfrutar en soledad, eligiendo incluso el mejor rincón de la casa para beberlo. Encontré refugio en pequeñas conquistas cotidianas, la elección consciente de una prenda que realmente me gustaba, la lectura de un libro olvidado, el silencio autoimpuesto cuando se desataba una tormenta de gritos, la decisión de pensar en mi bienestar provocó resistencias inmediatas. Noté la molestia en el rostro de mi esposo y la extrañeza en los gestos de mis hijos. Acostumbrados a una madre sumisa y complaciente, no entendían la súbita quietud, la firmeza al no correr tras sus demandas. Acepté sin palabras sus miradas reprobatorias. Era el primer paso real hacia un territorio desconocido, pero propio. Al mismo tiempo, la soledad me ofrecía una perspectiva distinta. De noche, mientras los demás dormían, recorría la casa con paso lento, redescubriendo ese espacio que había sido mío y ahora era ajeno. Tocaba los marcos de las puertas, respiraba el aroma de la madera, y evocaba escenas pasadas, cumpleaños llenos de risas, amaneceres luminosos, caricias tiernas que ahora parecían ajenas. No sentía nostalgia, sino un cariño melancólico por quien solía ser. El cambio se manifestó también en pequeños desafíos. Aprendí a decir no, sin sentirme culpable. Rechacé tareas que no me correspondían, me negué a limpiar desórdenes ajenos fuera de mi cuarto, dejé de correr para solucionar problemas que no eran míos. El desdén de mi familia aumentó por momentos, pero me mantuve firme, aunque por dentro temblaba de inseguridad. La determinación se sostenía sobre la memoria de cada humillación soportada, la dignidad renacía de cada desprecio recibido. Comencé a escribir nuevamente. Al principio, solo frases breves en papeles dispersos, como notas de rescate. Pronto, esas palabras formaron relatos, cartas que nunca enviaría, reflexiones. La escritura me devolvió partes de mí que creía perdidas. Aquellos momentos privados me sirvieron para entender que jamás había dejado de ser la joven inquieta, relegada pero no vencida. Escribir fue una forma de escucharme sin intermediarios, sin miedo a la reacción de los otros. Intenté reconectar con amistades que, por años, había dejado en pausa. Un mensaje tímido, una llamada breve, una invitación a caminar por el parque. Algunas respondieron de inmediato, celebrando el intento. Otras dudaron, quizás acostumbradas a mi disponibilidad absoluta para los míos. Igual, cada encuentro era un recordatorio de que podía existir fuera de los límites domésticos, que la vida no terminaba en los confines de una casa ni estaba atada al reconocimiento de mis hijos. La relación con mi familia se volvió un campo de batalla silencioso. Cualquier gesto de autonomía generaba rechazos agrios. Mi esposo, incómodo ante el cambio,
aumentó sus ausencias. Los niños, indignados, fingían no notar mi independencia, hasta que alguna de sus necesidades chocaba con mi negativa y entonces arremetían con reproches y sarcasmos. Soporté el embate, recordando la promesa que me había hecho a mí misma. No volvería a ceder ante el chantaje emocional. Descubrí que el autocuidado no es egoísmo, sino una forma de supervivencia. Por primera vez en años, compré algo para mí, un vestido sencillo, una crema perfumada, un libro nuevo. Permití que el placer pequeño de esos regalos personales se instalara en mis días, desplazando poco a poco la costumbre amarga de vivir solo para los demás. Redescubrir mi cuerpo fue otra hazaña. Caminaba cada mañana por el barrio, sintiendo el sol sobre la piel, el viento en el rostro. El movimiento me devolvía una energía dormida. El cansancio ya no era solo agotamiento, era prueba de esfuerzo voluntario, de un deseo incipiente. De existir para mí, aunque nadie más lo notara. En ese proceso de reconstrucción, también aprendí a proteger mi mente. Evitaba discusiones inútiles, cerraba los oídos a comentarios hirientes, construía muros internos ante la hostilidad. Practiqué el silencio como resistencia, no como sumisión. Si insistían en dañarme, aprendía a observar la escena sin participar, como si ya no estuviera realmente allí. La claridad llegó una mañana, mientras preparaba mi propio desayuno por primera vez en mucho tiempo. Nadie lo pidió, nadie lo juzgó. Me senté en la terraza, disfrutando el sonido de los pájaros y la tibieza del sol. La calma era tan intensa que sentí miedo, pero decidí no apagarla con recuerdos dolorosos. Ese instante fue una epifanía. La posibilidad de forjar un futuro donde mis necesidades y deseos importaran. Mis hijos, poco a poco, advirtieron que algo había cambiado. Sus demandas chocaban contra una barrera nueva y, aunque intentaron culparme de egoísmo, la vieja culpa ya no surtía efecto. Ya no buscaba aprobación en sus gestos ni en las palabras de mi esposo. Empezaba a construir mi autoestima sobre la base de mi propio esfuerzo y mi determinación, no sobre la gratitud ajena. La primera vez que me defendí en voz alta, sentí un estremecimiento. No fue un grito ni una súplica, apenas una afirmación. Tranquila, no merezco este trato. Mi esposo me miró sorprendido, mis hijos callaron un instante, y yo, por dentro, supe que esa semilla había germinado. A partir de ese día, cada límite impuesto fue una declaración de existencia. El proceso de redención no fue lineal. Hubo recaídas, días enteros sumidos en la tristeza, recaídas en los viejos hábitos, noches de dudas y miedo. Pero cada amanecer renovaba la promesa. No se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar, pese a todo, razones para seguir adelante. Aprendí a celebrar los momentos de paz, a reconocer mis avances aunque fueran insignificantes para el resto. La mayor victoria fue recuperar el control de mis propios pensamientos. Dejé de aceptar verdades ajenas como dogmas, cuestioné cada orden, cada exigencia sin sentido. Renuncié a buscar cariño en quienes solo sabían exigir y resté importancia a opiniones destructivas. Por fin, sentí que mi vida, rota pero propia, podía ser reconstruida desde los cimientos. Ya no buscaba salvar a nadie, ni ser imprescindible en una familia que me había convertido en sombra. Decidí salvarme a mí misma. Era una promesa silenciosa, un acto de amor propio que nadie más presenció, pero que se convertiría en el motor de mi renacimiento. Mi camino de redención había comenzado, y aunque el futuro seguía incierto, por primera vez podía elegir, trazar un rumbo, reclamar la última palabra sobre mi propia historia. La resistencia había echado raíces en mi interior, y aunque mi familia intentaba que diera marcha atrás, el proceso era irreversible. La rebelión callada se fue transformando en estrategia. No era suficiente proteger mi bienestar, también necesitaba recuperar el control sobre mi destino, desenredar la maraña de engaños y secretos que me envolvían. Así nació la decisión de actuar con cálculo, de emplear la inteligencia y la paciencia que había dedicado durante años a servir a otros en beneficio propio. No hubo planes grandilocuentes, solo pequeñas acciones meticulosas. Comencé a prestar atención a todo lo que antes ignoraba o daba por sentado. Escuchaba las conversaciones detrás de las puertas, ponía especial cuidado al revisar papeles, anotaba mentalmente las fechas importantes y esperaba el momento oportuno para preguntar lo imprescindible. Cada decisión familiar, cada cambio inesperado, cada salida sospechosa,
pasaron a ser piezas de un rompecabezas que me propuse armar en silencio. El desorden que mis hijos y mi esposo creaban, antes motivo de fastidio, se volvió un mapa de pistas. Notaba billetes arrugados en bolsillos, correos electrónicos abiertos a medias en la computadora, recibos olvidados en el fondo de mochilas, conversaciones apresuradas entre ellos que se interrumpían al notar mi presencia. No intervenía, solo observaba. Mi paciencia se convirtió en aliada. Cada dato, por insignificante que pareciera, podía ser el eslabón que revelara la verdad y los planes que, como una telaraña, me dejaban atrapada en el margen. Pasé noches enteras revisando documentos guardados en la casa. Contratos de la propiedad, escrituras, detalles bancarios, extractos de cuentas, todo lo que jamás se me había mostrado sin pedirlo. Descubrí transferencias que no coincidían con los ingresos habituales, gastos considerables en lujos que nunca llegaron a mis manos, movimientos de ahorros que se justificaban con excusas vagas. El patrimonio familiar, construido durante décadas de trabajo y sacrificio, iba siendo cercenado lentamente en mi nombre pero sin mi consentimiento. Mientras atesoraba pruebas, también fortalecí mi red de apoyo. Las amigas que había recuperado en mis recientes caminatas se convirtieron en aliadas valiosas. No contaba los detalles, pero confiaba en el simple acto de su compañía, un café compartido, una tarde en la plaza, una invitación a sus casas. Esas relaciones renovadas me dieron perspectiva y la certeza de no estar sola en el mundo. Gracias a ellas, comprendí cómo otras mujeres habían sobrevivido tempestades similares y habían logrado rehacer sus vidas. La tensión en casa crecía de manera proporcional a mi independencia. La irritación de mi esposo se disfrazaba de indiferencia, sus ausencias eran ya una constante, y solo aparecía para imponer órdenes o repartir acusaciones. Mis hijos, incapaces de leer mi distancia como resistencia, incrementaban sus demandas con un tono cada vez más grosero. Si bien sus ataques afectaban mi ánimo, me recordaba que esa hostilidad era la reacción natural de quienes habían perdido el control sobre alguien que, hasta hacía poco, consideraban un recurso inagotable. El miedo, ese compañero perenne, seguía acechando en los rincones de la noche. Temía perderlo todo, el hogar, la poca estabilidad financiera que quedaba, los recuerdos que me ataban a ese espacio físico. Pero la determinación se alimentaba del mismo terror, prefería afrontar el abismo de la soledad antes que continuar mendigando dignidad. Cada día, aseguraba mentalmente los pasos de la estrategia, repasando decisiones, analizando posibles consecuencias y cuidando de no dejar rastros de mis movimientos. Sin embargo, no todo era cálculo y reserva. Los sentimientos, aunque reprimidos, salían a flote en los momentos más inesperados. La culpa me asaltaba cuando veía a mis hijos dormir, tan inocentes en la infancia, tan extraños ahora. Hubo noches en las que el llanto me doblegaba, y me preguntaba si algún día podrían comprender la magnitud del daño causado. Aún así, me negaba rotundamente a retroceder, la compasión hacia mí misma exigía un acto de justicia interior, avanzaba en la construcción de mi autonomía económica. Lentamente, recuperé acceso a una pequeña cuenta bancaria personal que había abierto muchos años atrás y que usaba solo para emergencias. Empecé a guardar dinero de las compras, a vender discretamente objetos que ya nadie usaba, a planificar mi futuro sin consultar ni avisar a nadie. Era la preparación necesaria para, llegado el momento, tomar una decisión definitiva sin depender de su permiso ni su aprobación. En el proceso, cultivé una presencia nueva dentro del hogar. No me ausentaba del todo, pero ya no estaba disponible de modo automático. Si faltaba algo en la cocina, simplemente no lo reponía de inmediato. Si alguien me llamaba solo para quejarse, respondía con frases cortas y continuaba con lo mío. Mis gestos eran más pausados, mis palabras menos numerosas, mi atención más selectiva. Lo que antes era ansiedad por agradar, ahora era reserva consciente de mi energía y mi tiempo. La atmósfera en el hogar se volvió tensa, irrespirable. El resto de la familia, sin entender del todo el cambio, se refugiaba en reproches y discusiones. Los días de paz aparente se volvieron raros. Los conflictos estallaban por nimiedades, pero yo ya no participaba del drama. En cada discusión, guardaba distancia y anotaba mentalmente detalles para futuros movimientos. El control sobre mis reacciones era mi mejor escudo, nadie lograba manipularme, ni provocarme como antes. La sospecha de mi esposo se materializó en un intento de control más férreo. Un día, al volver de una breve salida,
lo encontré revisando mi bolso. No dijo nada al ser descubierto, pero noté en su mirada la inquietud de quien sabe que el poder se mueve de lugar. Yo sonreí sin explicaciones y me limité a poner el bolso fuera de su alcance. Esa pequeña victoria, silenciosa pero contundente, fue la confirmación de que mi estrategia funcionaba. Entretanto, fui acumulando pruebas de sus manejos. Fotografías de mensajes en el teléfono, copias de documentos relevantes, registros de transferencias bancarias. Cada pieza iba siendo guardada en una carpeta secreta, protegida con clave y alojada en la nube, lejos del alcance de sus manos. O sus sospechas. Sabía que ese arsenal de información no solo me protegía, sino que sería mi moneda de cambio cuando llegara el instante del enfrentamiento final. A medida que avanzaba en mi plan, el pánico inicial se transformó en una calma insólita. Ya no me agitaba ante los rumores, ni me desesperaba al escuchar puertas azotarse o gritos a lo lejos. La seguridad de que tenía las riendas de mi historia relegaba el desasosiego a un plano secundario. El silencio, antes sinónimo de sumisión, era ahora mi mejor aliado. En medio de la tempestad, yo era el único elemento en calma. Curiosamente, con la estrategia también floreció una ternura renovada hacia mi propia persona. Empecé a cuidar mi salud mental y física, a buscar ayuda profesional en línea, a leer sobre autocuidado y resiliencia. Construí rutinas que me devolvían la sensación de control, ejercicios suaves por la mañana, meditación breve al anochecer, anotaciones diarias de mis progresos. La disciplina, lejos de agobiarme, me devolvía un sentido de dirección que creía perdido. No todo era sencillo. Hubo días en que el cansancio me asaltaba, en que las ganas de rendirme eran abrumadoras. Pero cada vez que enfrentaba una recaída, recordaba las razones que me impulsaban: el deseo de no volver a ser invisible, la convicción de que la dignidad no tiene precio, la promesa de que, pase lo que pase, jamás volvería a mendigar cariño. Con la estrategia afinada, el coraje bien oculto y la certeza de contar con lo indispensable, solo restaba esperar el momento adecuado. Sabía que, una vez puesto en marcha el siguiente movimiento, no habría vuelta atrás. Lo acepté no como un castigo, sino como el primer gran acto de libertad en mi vida adulta. De las cenizas de la sumisión, brotaba una mujer distinta, lista para enfrentar cualquier tempestad y para recuperar, por fin, el poder sobre su destino. La decisión madura en silencio, como un fruto amargo que espera la caída. El día en que crucé el umbral de la notaría no fue particularmente distinto a otros, pero dentro de mí reinaba un convencimiento férreo, una certidumbre inédita. No sentí temblor, tampoco nostalgia. Había cruzado el umbral donde la pérdida deja de doler y solo queda la determinación de romper el último lazo. Llevaba meses recopilando documentos, revisando archivos y asesorándome con expertos discretos. Cada firma, cada papel sellado, era el eslabón de una cadena que me conducía, lenta pero firme, al desenlace inevitable. No encontré resistencia legal, la casa era mía en los papeles, producto de años de sacrificios propios, aunque siempre compartidos en la superficie. Solo en la última cita, cuando el funcionario deslizó hacia mí el contrato definitivo, experimenté un temblor eléctrico en el corazón. No era miedo, era el peso de una vida descargándose al fin. La noticia de la venta fue recibida en casa como un estruendo. Las voces de mis hijos se mezclaban con el murmullo airado de mi esposo, preguntas atropelladas se apilaban en el aire sin respuesta. No me detuve a explicar cada detalle, ni acepté ruegos ni amenazas. Simplemente les comuniqué que había tomado una decisión irrevocable, que la casa ya no nos pertenecía, que cada uno debía buscar su camino, tal como yo había encontrado el mío, a solas, en la más brutal de las abandonos. El dinero de la venta, una cifra que jamás imaginaron perder, fue el último acto de soberanía sobre mi existencia. Podría haberlo usado para asegurarme un futuro cómodo, pero preferí destinarlo a quienes sí supieron ofrecerme un refugio cuando mi propio hogar me expulsó. La tía que me acogió en el peor momento, la vecina que silenció mis lágrimas. Con un café caliente, la amiga leal que compartió paseos y palabras en medio de mi naufragio. A cada una de esas presencias indispensables les hice llegar una parte del fruto de mi renuncia. No hubo ostentación ni anuncios, solo sobres discretos, transferencias silenciosas, gestos mínimos con los que intentaba cerrar círculos de gratitud, ver a mis hijos enfrentar la realidad de que no quedarían riquezas por adjudicar, que el futuro cómodo que imaginaban se desvanecía junto a la venta,
Fue el espejo donde se reflejaron años de indiferencia y desprecio. Sus palabras se volvieron armas, gritos, reproches, acusaciones de traición. Mi esposo, despojado de poder, oscilaba entre la furia contenida y el desconcierto absoluto. Ninguno entendía por qué actuaba con esa determinación, incapaces de imaginar el cansancio secular que me acompañaba. No hubo negociaciones. Cada uno asumió, a regañadientes, la tarea de buscar algo propio, un departamento pequeño, un alquiler temporal, la hospitalidad de algún pariente que aún les tuviese paciencia. Los rostros, tan seguros y altivos antes de mi decisión, se desdibujaron. Yo los observaba con extrañeza, casi desde un punto externo, sin rencor, sin odio, solo con la frialdad que llega cuando la herida ya no sangra. El despojo no fue solo material. Me deshice de recuerdos inútiles, fotografías, objetos de adorno, ropa que solo significaba un ayer que quería olvidar. Todo lo que no llevaba historia de dignidad, lo regalé o tiré sin mirar atrás. Conservé apenas una maleta con lo indispensable. Mudas sencillas, algunos libros, el cuaderno donde había volcado mis confesiones, y una pequeña caja donde guardaba las pruebas de mi estrategia. Dejar la casa vacía fue liberador. Cada habitación, antes saturada de voces, ahora era eco y polvo, testigo mudo de una transformación lenta pero irreversible. Apagué las luces por última vez, respiré hondo y cerré la puerta con la serenidad de quien ha soltado un peso imposible. Atrás quedaban los días de encierro, las noches de llanto, los años desperdiciados esperando un reconocimiento que nunca llegaría. La libertad no llegó como una euforia, sino como un silencio amable. Por primera vez en décadas, no era responsable de nadie. Nadie esperaba mi comida, mi palabra, mi consuelo. No tenía ya que plegarme a exigencias ni soportar la rudeza de quienes confundieron debilidad con servicio eterno. Lo que sentí fue una ligereza desconocida, como si el cuerpo recobrara su estatura y la mirada pudiera abarcar un horizonte entero. Instalada en un pequeño cuarto prestado, la vida cobró otro ritmo. Los días eran simples, llenos de gestos propios: decidir qué comer, a qué hora salir, cuánto tiempo dedicarme a leer o a pasear. La soledad, lejos de asustarme, me resultaba una aliada inesperada, cómplice de una paz sin condiciones. Mis benefactoras, lejos de reprochar, celebraron mi presencia. No me pidieron nada, ni exigieron explicaciones. Fueron compañía silenciosa. Respeto mutuo, humanidad. La noticia de mi partida se propagó pronto entre los conocidos. Algunos lo vivieron como un escándalo, otros como una liberación. Pero nadie supo con exactitud cuánto costó ese paso. Me detuve a conversar con viejos amigos, a redescubrir lugares olvidados, a reconstruir mi identidad sin el peso de una familia exigente y desagradecida. Aprendí a gozar de placeres sencillos, el aroma del pan recién hecho, la tibieza de una manta nueva, la lectura tranquila bajo la luz de una ventana. Mis hijos, al principio, buscaron mi favor por medio de llamadas y mensajes furiosos, luego con súplicas veladas y por último con el silencio de quienes asumen derrota. Mi esposo solo se comunicó para intentar negociar lo irreparable. Respondí con la distancia de quien ya no negocia su autoestima. No sentí culpa. Había dado todo lo que podía, ahora era mi turno. En ese proceso, enfrenté días de duda, momentos en que el miedo al futuro me sujetaba el pecho. Pero cada vez que la incertidumbre amenazaba con paralizarme, recordaba la sensación de dignidad recuperada, el placer de mirar mis manos libres de deberes impuestos. Repetía en voz baja: esto también pasará. Y pasaba, porque la libertad, aunque áspera, es el suelo firme de todo renacimiento. El aprendizaje mayor fue comprender que nada de lo material, ni siquiera el techo que fue mi fortaleza y mi prisión, es más valioso que la paz interior. Que el poder de elegir, aunque implique perderlo todo, compensa la mayor de las derrotas. No extraño el bullicio, ni la rutina de trabajar para otros sin gratitud. Solo a veces, en el silencio nocturno, añoro quizás una caricia, una palabra de afecto auténtico. Pero prefiero ese vacío a la plenitud falsa de una vida prestada. Con la venta y el despojo, sellé mi declaración de independencia. Y en la soledad nueva, me descubrí por fin invencible. El vacío tras el despojo no fue absoluto. Al contrario, estaba lleno de una extraña vibración, aire fresco que recorría pulmones desacostumbrados a la autonomía.
La primera mañana en la nueva habitación, me desperté antes del amanecer, sin el peso de obligaciones ajenas apretando mi espíritu. Me senté junto a la pequeña ventana y observé cómo la luz filtraba el polvo suspendido en el aire. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el día era verdaderamente mío. La rutina se volvió tan simple como esencial. Una taza de café. Despacio, el sonido de pasos lejanos en el pasillo, la brisa cruzando cortinas humildes. No había prisas, tampoco tareas serviles aguardando. El cuerpo, acostumbrado al agotamiento, tardó en relajarse. Pero poco a poco, el descanso dejó de ser un lujo ajeno y mi piel redescubrió la ternura de los pequeños placeres. Aprendí a dar paseos, a contemplar la ciudad sin miedo ni apuro, a detenerme frente a las vidrieras y pensar solo en mí. Durante los primeros días, solía sentirme espectadora de mi propia historia. Todo resultaba nuevo: escoger la comida, elegir qué ropa usar, incluso decidir si quería hablar o guardar silencio. A veces, la mente intentaba arrastrarme hacia recuerdos amargos, pero tenía la certeza de que sus ecos ya no dictaban mi valor. Los mensajes de mis hijos se volvieron menos frecuentes. Cuando llegaban, estaban cargados de reproche o victimismo. Decidí no responder. Aprendí a proteger el espacio interior, ese rincón donde la paz se cultiva con esmero. Las mujeres que me acogieron tras la ruptura me recibieron sin preguntas. Compartimos charlas, salidas al mercado, tardes de risas sinceras. Descubrí en ellas una hermandad inédita, el lazo que se crea fuera de la sangre cuando el respeto y la empatía nacen de la experiencia compartida. Cada una tenía sus propias cicatrices, y sin embargo ninguna me exigía explicaciones ni lealtad ciega. Nos acompañábamos mutuamente en el silencio de las tardes largas, en la complicidad de seguir adelante a pesar de todo. La soledad, lejos de ser castigo, se transformó en abrigo. Lejos de las exigencias de una familia egoísta, pude escuchar mis propios pensamientos y deseos. Leer en voz alta, cantar al preparar la cena, caminar bajo la lluvia sin temer reprimendas. Redescubrí el placer de mi propia compañía, la risa espontánea, las lágrimas sin vergüenza ni testigos. El miedo al futuro, que antes paralizaba, se desvanecía ante cada pequeño logro diario. Las calles, antes símbolos de amenaza y extrañeza, pasaron a ser territorios de aventura. Volví a entrar en librerías, recorrí galerías de arte, me perdí entre puestos de flores y panaderías que olían a infancia. En cada paso, sentía la tibia certeza de pertenecerme. El mundo era ancho y ajeno, sí, pero estaba lista para explorarlo con una mirada renovada, sin esperar permiso ni aprobación. Una tarde, recibí una invitación para trabajar en la tienda de una amiga. No era un empleo de prestigio ni bien pagado, pero me llenó de orgullo. Podía aportar, decidir, aprender algo nuevo. Las horas detrás del mostrador pasaban entre saludos, historias mínimas y el brillo fugaz de saberme útil en mis propios términos. El salario era modesto, pero cada moneda tenía el sabor único del esfuerzo personal, ajeno a la caridad o al deber impuesto. Con cada día, la seguridad en mis capacidades se reforzaba, y mi voz interna se hacía más firme. Hubo momentos de duda, noches en las que el silencio parecía demasiado vasto y los recuerdos intentaban aferrarse al corazón. Pero la diferencia estribaba en que ahora ya no buscaba en el pasado excusas para mi dolor. Si venían lágrimas, las dejaba correr. Si llegaba el miedo, lo invitaba a sentarse conmigo, a mirar, para después dejarlo ir. No rechacé el duelo. Lo abracé, y al hacerlo, descubrí que tenía menos poder del que imaginé durante años. Las noticias sobre mis hijos y mi exesposo llegaban esporádicas. Sabía que no prosperaban, que la incomodidad de la escasez los había sorprendido. Escuché de terceros que cada uno buscaba culpables fuera de sí mismo. No sentí satisfacción ni tristeza, solo una distancia protectora. Había dejado atrás el deseo de redención ajena. Comprendí que el verdadero perdón era, en realidad, parar de cargar sobre mis hombros las faltas y carencias de los demás. En el espacio nuevo, las pequeñas victorias eran celebradas. Cocinar un platillo favorito, terminar una novela, ahorrar para un regalo sencillo. Aprendí a mirar mi reflejo en el espejo y reconocer la dignidad intacta bajo las arrugas y el cansancio. Por primera vez, la imagen no era la de una mujer vencida, sino la de alguien que,
tras perderlo todo, se había encontrado a sí misma, el entorno también cambió. Atraída por mi renovada calma, otras mujeres comenzaron a buscarme para compartir sus propias inquietudes. Sin pretenderlo, me volví referente de resiliencia. No tenía consejos perfectos, pero ofrecía escucha atenta y una presencia firme. Comprendí el valor de ser testigo y acompañante, no salvadora. El círculo de complicidad se ensanchó, la sororidad real, lejos de la familia de sangre, me sostuvo en las horas más inciertas. El cuerpo, antes encorvado por la sumisión, se irguió por fin. Caminé con paso seguro, sin esconder los ojos ni bajar la cabeza. Me permití soñar otra vez, aunque fuera con metas pequeñas, un viaje breve, un nuevo libro, una cena preparada solo para mí. El futuro ya no era huida ni amenaza, se había convertido en un territorio abierto a la elección. Los recuerdos del pasado dejaron de ser cadenas. Ahora son lecciones grabadas en la piel, advertencias necesarias para no volver a traicionarme. Aprendí a proteger mis límites, a reconocer la señal de alerta en quienes no entienden el lenguaje de la dignidad. Mi fortaleza, lejos de endurecerme, me tornó comprensiva, pero también implacable ante quien intentara invadir el terreno de mi libertad. El día en que mi hijo, roto por las circunstancias, se presentó en mi puerta suplicando ayuda, comprobé que la soledad es preferible a cualquier convivencia que anule la propia esencia. No hubo odio en mi rechazo, solo la certeza de que mi corazón, ahora en paz, no volvería a abrirse al chantaje ni la manipulación. En su llanto, reconocí la herida de quien cosecha lo que siembra, pero también la distancia necesaria para que yo, al fin, pudiera seguir adelante sin volver la vista atrás. La libertad y la soledad, lejos de ser enemigas, se revelaron como aliadas. En su abrazo, reconstruí mi historia, retomé el timón de mi vida y aprendí que la dignidad, una vez recuperada, nunca más debe ser negociada. El día del reencuentro definitivo llegó de manera abrupta, sin ceremonias, en una tarde lluviosa en la que el aire estaba impregnado de presagios. No hubo llamados previos ni mensajes. Solo el sonido insistente en la puerta, ese golpeteo entre la súplica y la desesperación. Sabía, incluso antes de abrir, que era mi hijo mayor, el mismo que había gritado en público que mi sola utilidad era limpiar, quien ahora venía a buscar algo que la vida le había negado desde que yo me fui: protección, consejo, ternura. Quizás un poco de paso de consuelo para una culpa que no lo dejaba dormir. Lo observé detrás del vidrio empañado durante unos segundos. Vi en su postura encorvada, en sus ropas húmedas, el dolor de quien ha probado la dureza del mundo. Sentí una punzada en el pecho, un eco de compasión, pero inmediatamente me protegí con la memoria viva de cada desprecio, de todas las veces que su voz fue lanza y no abrigo. Abrí la puerta apenas un palmo, sin gesto de bienvenida, apoyando el cuerpo en el marco. El silencio entre nosotros fue denso, casi mineral. Él no me miró, pero suplicó, sin palabras, el perdón del que todo lo dio por perdido. Comenzó a hablar entrecortado, como quien mastica piedras. Admitió errores, lloró, extendió promesas de cambio, intentó rascar la superficie de una relación que él mismo había dinamitado. Habló de noches sin techo, de sueños turbios, de amistades falsas y manos vacías. En sus palabras no buscaba tanto comprensión como refugio. Necesitaba una madre, no ya la sombra sumisa de otro tiempo, sino alguien que pudiera ordenar el caos, dar sentido y cobijo a la existencia que se le había derrumbado. Escuché cada una de sus frases sin interrumpirlo. Dentro de mí, la emoción era un animal indomable: tristeza, orgullo, lástima, indignación. Recordé los días interminables de trabajo, los insultos, las bromas crueles, el aislamiento al que fui sometida. Vi, con extrema claridad, la línea que separa la compasión de la autotraición. Esta vez, no crucé ese umbral. Cuando terminó su relato, levanté la voz firme, serena, y le respondí no con resentimiento, sino con la verdad más pura que mi alma podía articular. Le dije que el amor no es limosna, ni es eterno cuando se lo pisotea. Que la dignidad no es heroísmo, sino instinto de preservación. Le hablé de los caminos que tomé, de los silencios que me formaron, de las huellas que dejé en el polvo mientras ellos, mis hijos, me negaban como si fuera invisible. Reconocí que durante años acepté el rol de servidora, que entregué mi vida creyendo que así se construía una familia. Admití mis errores, mis miedos, mis dudas.
Pero también le dejé claro que esa mujer ya no existía, que la madre que él buscaba era ahora una mujer completa, una persona entera, cuyos límites eran innegociables. Él no esperaba esa fuerza. Se desmoronó aún más, pidió una segunda oportunidad, ofreció compensaciones y promesas. No sentí odio. Lo miré con ternura distante, la de quien ha comprendido que el perdón no depende de la súplica ajena, sino del respeto propio. Le deseé fuerzas, sabiduría, un camino lejos del rencor. Le aseguré que no lo odiaba, pero que tampoco lo dejaría entrar de nuevo en mi vida en los términos antiguos. Que cada uno de nosotros tenía que cargar con las consecuencias de sus actos. Y que si algún día lograba reconstruirse, sería sin depender de mi sacrificio. Cerré la puerta suavemente. No hubo gritos ni reproches. Solo el murmullo de la lluvia y el alivio sordo de quien por fin termina una batalla larguísima. Apoyé la espalda en la madera y sentí que la casa, mi refugio nuevo, era verdaderamente mía, un espacio sin deudas emocionales, sin cuentas pendientes, sin cadenas de pasado. En los días siguientes, la noticia del encuentro se esparció entre viejos conocidos y familiares lejanos. Algunos me llamaron para cuestionar mi dureza, otros, para felicitar mi coraje. No busqué justificarme. Aprendí en carne propia que las decisiones auténticas suelen incomodar a quienes jamás se atrevieron a romper sus propios ciclos. Recibí mensajes de otros hijos y del hombre con el que compartí años de vida. Todos, en distintos grados. Solicitaban algo que yo ya no estaba dispuesta a regalar: mi entrega total, mi ausencia de límites, mi capacidad de olvidar lo imperdonable. La reconstrucción fue lenta, pero profunda. Empecé a estudiar temas que siempre me interesaron y que nunca tuve tiempo para explorar. Me uní a grupos de lectura, viajé a pueblos vecinos, me animé a hablar en público sobre mi historia, no para llenarme de aplausos sino para dejar testimonio de una travesía que tantas otras mujeres viven en secreto. Descubrí que mi relato servía de faro a otras, que mis lágrimas ya no eran señal de debilidad sino raíz de una sabiduría dolorosa pero fértil. En ese nuevo entorno, cultivé amistades verdaderas, sin miedo a la crítica ni a la traición. Festejé cumpleaños rodeada de gente que me valoraba por lo que soy y no por lo que les doy. Recuperé la capacidad de confiar, primero en mí misma, después en quienes supieron comprender el lenguaje sutil de la dignidad. Aprendí a cuidar mi cuerpo, a disfrutar del tiempo propio, a elegir con quién compartirlo y con quién no. Me regalé una planta y cada mañana la veía crecer, testigo silencioso de mi renacer. No todo fue alegría. Hubo días de nostalgia, de vacío, de anhelos que nunca se cumplirían. Pero cada uno de esos días fue menos cruel que cualquier jornada de humillación vivida en el pasado. Comprendí que las pérdidas son inevitables, pero que no hay mayor mutilación que vivir negándose a una misma. La libertad conquistada tuvo su precio, el corte definitivo con quienes alguna vez fueron parte de mi sangre, pero nunca de mi sustancia real. Con el tiempo, regresaron los sueños. No grandes planes ni expectativas desmesuradas, sino deseos sencillos. Anhelos limpios, una tarde de paseo, una charla bajo los árboles, una comida compartida con quienes valoran el presente sin ataduras. Aprendí que la felicidad no reside en lo que nos conceden, sino en lo que uno se permite a sí mismo. Entendí que la dignidad no admite regateos y que la compasión empieza por la propia carne. Por último, miré hacia atrás sin miedo. Ya no era rehén de la amargura, tampoco prisionera del remordimiento. Pude ver a la mujer que fui, abrazarla en silencio y agradecerle su terquedad, su paciencia, su fortaleza. Le prometí nunca más negarla, nunca volver a reducirme por miedo a la soledad, nunca traicionar mi voz interior. Ese pacto se convirtió en mi verdadera herencia, en el legado que jamás dejaré que nadie me arrebate. Hoy, vivo con la serenidad de quien ha cerrado todas las puertas equivocadas, pero mantiene abiertas las ventanas a un nuevo mundo. No soy heroína, tampoco mártir, simplemente soy alguien que aprendió, a fuerza de dolor y coraje, que el amor propio no se negocia y que la verdadera familia, a veces, se encuentra en uno mismo. Los fantasmas del pasado ya no me asustan. Lo que fui, lo que sufrí, lo que perdí y lo que reconstruí, viven conmigo, pero no dictan más mi destino. Puedo caminar con la cabeza en alto, sabiendo que jamás volveré a mendigar amor ni a regalar lo que me hace digna, porque la vida, al final, no es lo que los demás te otorgan,
sino lo que eres capaz de rescatar de ti misma cuando todo lo que amabas desaparece. Ese es mi triunfo y, por fin, mi paz. Fin.